Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante, los orígenes más profundos de la música. Tenemos aquí unos hallazgos y teorías, muy interesantes de la fuente que hemos consultado. Queremos entender un poco mejor por qué la música es tan fundamental para nosotros. Exacto. Y la idea central es potente, ¿eh? Que la música podría ser incluso anterior al lenguaje hablado, que no fue tanto un invento, sino casi, un ritual de supervivencia, una forma de conectar con el entorno. Eso es. Hay una cita en la fuente que me encanta. Antes del primer alfabeto hubo un gemido tallado en hueso. Preciosa. El crujir de una rama rota se volvió metrónomo, el aullido de un lobo una escala menor. Es que lo enfoca de otra manera, ¿verdad? No es el humano creando música de la nada, No, sino más bien como si descifráramos una partitura que ya estaba ahí, en la naturaleza. claro. La fuente sugiere que los primeros sonidos que Gilos con intención fueron como, una traducción del cosmos. El trueno, el ruido de un glaciar. Incluso el ritmo al caminar, ¿no? Exacto, ese ritmo biológico tan básico. Y hay ejemplos arqueológicos que, te dejan pensando, como lo de la cueva de Denisova, en Siberia, ¿Sí? hace 70.000 años nada menos. Neandertales golpeando estalagmitas. Es increíble. Y que la cueva resuene justo en 440 hercios. O sea, la frecuencia del la que usamos hoy. Vaya, ¿casualidad? ¿O una física intuitiva brutal? Es que Difícil saberlo, pero sugiere algo, ¿no? sugiere intención. Y no es un caso aislado. Piensa en los litófonos de Indonesia. Piedras que suenan. Piedras volcánicas, sí, que al golpearlas daban, diferentes notas, como una escala pentatónica. Qué curioso. O los cráneos de hiena de Atapuerca, aquí en España, modificados con muescas. Para ser silbatos, ¿verdad? Eso parece. Y la pregunta que lanza la fuente es, ¿llamaban a las almas o a las bestias? Uf, inquietante. Entonces, todas estas prácticas separadas por tantísimo tiempo y espacio Ujú. apuntan a lo mismo, a esa necesidad de usar el sonido para algo más, mucho antes de tener palabras complejas. Eso parece sugerir, sí. Y nos lleva al meollo de cómo interpreta la fuente el uso temprano de la música, como una herramienta ritual, profundamente ritual. Vale, Fíjate en Göbekli Tepe, en Turquía. Es del 11.000 a.C. Tela, el complejo de templos más antiguo que conocemos. increíble. Y parece que su arquitectura estaba pensada acústicamente, para amplificar sonidos muy graves. De esos que se sienten en el cuerpo. Exacto, de los que podrían inducir estados alterados de conciencia, ¿sabes? Hay pilares con figuras, sin rostro, pero con manos como si tocaran tambores. Vaya, Y este patrón, se repite en otros lugares. Los tambores djembe en África. que imitan el habla, ¿no? Para mandar mensajes. Eso es. O los cantos de garganta de los chamanes en Siberia. Creían que con esas armonías sobretonales, Esos sonidos agudos que flotan. sí, esos, que podían romper dimensiones, abrir puertas a otras realidades. Madre mía. O la ceremonia del Yurupari, en el Amazonas. Usan flautas sagradas, hechas con huesos de ancestros. Huesos. Sí, y la creencia, según la fuente, era que podían doblar el tiempo, oír voces del futuro. Es asombroso cómo esa dimensión ritual se va como integrando, ¿no? En estructuras y creencias más organizadas después. Claro, evoluciona. La fuente menciona el himno anical de Mesopotamia, de 1400 a.C. La partitura más antigua que tenemos. Exacto. Y usa una escala de 7 notas. Y parece que no es casual. Podría reflejar los 7 niveles del zigurat. Como si la música fuera una escalera al cielo, literalmente. Una arquitectura sonora. Y en Egipto, parecido, ¿no? Con la acústica de los templos. Sí, algunos parece que resonaban a 111 hercios, una frecuencia muy, muy grave. Que casi no se oye, sino que se siente. Eso. Hoy sabemos que frecuencias así se asocian a estados meditativos, ondas teta cerebrales. Y el sistro de Isis, ese sonajero metálico. Lo veían casi como una llave sónica, ¿sabes? Para viajar al inframundo o conectar con lo divino. Todo muy conectado. Y esto llega hasta los griegos clásicos, Pitágoras, Pitágoras y su escuela. que prohibían ciertos sonidos. La fuente habla del intervalo de cuarta aumentada. El famoso diabolus in música, el tritono. Ese que suena tan inestable. Creían de verdad que podía desestabilizar el alma. Pues así lo interpreta la fuente. Quizás como el primer intento documentado de control social a través del sonido. Ostras, O, viéndolo de otro modo,
la prueba de que ya intuían el poder brutal de la música sobre nuestras emociones y percepciones. Claro. Y es irónico, ¿no? Porque esa disonancia prohibida, siglos después, sería clave para el blues, el jazz, el rock. La base de mucha rebeldía musical posterior. Exactamente. En resumen, la visión que nos deja la fuente es, que la música es muchísimo más que entretenimiento. Desde luego. Es un lenguaje primordial, una herramienta para rituales, una forma de interpretar el universo. Y conectada íntimamente a la conciencia humana desde el principio. Sí. Y esa conexión yo creo que sigue ahí, ¿sabes? La fuente sugiere que cosas tan modernas como el sampling, Coger trocitos de sonidos que ya existen. exacto, o crear beats electrónicos, son ecos de ese impulso ancestral, de usar el sonido para conectar lo tangible con lo inefable. Hay una frase citada que dice, «Seré el puente entre lo visible y lo que nunca podrá ser nombrado». Preciosa, define muy bien esa función. La música como la banda sonora de nuestras anomalías humanas, de lo que nos hace ser como somos, transformar el ruido en significado. El lamento en canción. Y para cerrar, una idea final que lanza la propia fuente y que, da un poco de vértigo. A ver, Si la música, como sugiere, surgió antes que el lenguaje complejo, quizá incluso antes de dominar bien el fuego, si fue un pulso fundamental que ya contenía nuestra esencia. un pulso. Sí, el texto lo dice así, más o menos. Antes que el lenguaje hubo un pulso, y en ese pulso ya estaba todo lo que seríamos. Uf, La pregunta es, ¿qué nos dice ese ritmo primigenio sobre nosotros mismos? Algo que quizá, todavía hoy, las palabras no alcanzan a expresar del todo. nos deja pensando desde luego. Vaya viaje a los orígenes.